Derivadas. Reglas de derivación. Derivada de la suma o resta de funciones. Si tenemos una función que es igual a la suma o resta de dos funciones, su derivada va a ser la suma o resta de la derivada de cada una de las funciones. Va a quedar más claro con un ejemplo. Ejemplos. A. Si tenemos esta función polinómica con tres términos, su derivada va a ser la derivada de cada uno de los términos. La derivada del primer término más la derivada del segundo término más la derivada del tercer término. Derivemos el primer término. Tenemos x al cuadrado. Vamos a utilizar la regla para derivar potencias. N en este caso es 2, así que ponemos 2 por x elevado a la 2 menos 1, que es igual a 1, que en general no se escribe. Así que nos queda 2x. Derivemos el segundo término. Tenemos 5x, es decir, una constante por una variable. Sabemos que la derivada en estos casos es igual a la constante. Por lo tanto, el resultado acá es 5. Y por último tenemos una constante, y recordemos que la derivada de una constante siempre es 0. Por lo tanto, la derivada va a ser igual a 2x más 5. El tercer término no lo escribimos porque es 0. Ejemplo B. 6x a la cuarta menos 3x al cuadrado. Tenemos dos términos. La derivada de la función va a ser la derivada del primer término menos la derivada del segundo término. En el primer término tenemos una constante por una función. Así que debemos usar esta regla de derivación. Primero colocamos la constante, que en este caso es 6, por la derivada de x a la cuarta, que sería g de x. Como x a la cuarta es una potencia, tenemos que utilizar la regla de derivadas de potencias. N en este caso es 4, así que nos queda 4 por x a la 4 menos 1, menos la derivada del segundo término. Nuevamente usamos la regla para derivar una constante por una función. En este caso la constante es 3, así que escribimos 3 y x al cuadrado representa g de x. Como x al cuadrado es una potencia, tenemos que usar la regla para derivar potencias. N sería 2 en este caso, así que nos queda 2 por x a la 2 menos 1. La derivada de la función entonces es 24 por x al cubo menos 6 por x a la 1, o simplemente menos 6x. Ejemplo C. En esta función tenemos tres términos. Su derivada va a ser la derivada de cada uno de los términos. Para derivar el primer término tengo que utilizar la regla para derivar una constante por una función. La constante aquí es menos 3. Así que vamos a poner menos 3 por y vamos a derivar x a la menos 4, utilizando la regla para derivar potencias. N en este caso está representada por menos 4, así que vamos a escribir menos 4 por x a la n menos 1, es decir, a la menos 4 menos 1. Ahora derivamos el segundo término, que es logaritmo de 27 sobre 4. Eso nos da un número, y como un número es una constante, vamos a usar la regla para derivar constantes. Recordemos que la derivada de una constante es 0, así que acá colocamos 0. Menos la derivada del último término, que es 2x al cubo. Vamos a utilizar también acá la derivada de una constante por una función. La constante es 2 por la derivada de x al cubo, que es una potencia, así que vamos a utilizar la regla para derivar potencias. N vendría a ser 3, así que tenemos 3 por x a la n menos 1, es decir, a la 3 menos 1. Y para encontrar la derivada de esta función vamos a resolver cada uno de los términos. En el primero tenemos menos 3 por menos 4 es 12 por x a la menos 5. Ahí hicimos menos 4 menos 1. El segundo término es 0, así que ni lo escribimos, no hace falta. Y el tercer término resolvemos. Menos 2 por 3 es menos 6 por x al cuadrado. Hicimos 3 menos 1. Ejemplo D.
Antes de derivar vamos a reescribir esta función de la siguiente manera. F de x es igual a menos un quinto de x a la quinta, menos pi más 3 por x a la menos 2. Pasé el x al cuadrado que está en el denominador multiplicando al numerador y cambié el signo del exponente. Esto lo hacemos para trabajar con las derivadas de potencias. Ahora separamos en términos y vemos que nos quedan tres términos. La derivada de esta función entonces va a ser la derivada del primero menos la derivada del segundo más la derivada del tercer término. Derivamos el primer término. Tenemos una constante por una función. La constante en este caso es menos un quinto. Así que escribimos menos un quinto y ahora tenemos que derivar x a la quinta, usando la regla de derivadas de potencias. En este caso la n es 5, así que nos quedaría 5 por x a la 5 menos 1, que sería n menos 1. Menos, derivamos el segundo término, como sabemos que pi es una constante, es un número, tenemos que usar la regla de derivadas de constantes. La derivada de una constante siempre es 0, así que en este caso escribimos 0. Más la derivada de 3 por x a la menos 2. Nuevamente usamos la derivada de una constante por una función. En este caso la constante es 3, así que escribimos 3 por y derivamos x a la menos 2, usando la regla de derivadas de potencias. N en este caso es menos 2, así que escribimos menos 2 por x elevado a la n menos 1, o sea, elevado a la menos 2 menos 1. Resolvemos el primer término, simplificamos el 5 que está en el numerador con el 5 que está en el denominador, y nos queda menos 1 por x a la cuarta, porque en el exponente 5 menos 1 es 4. El segundo término es 0, así que no hace falta escribirlo. Y el tercer término nos queda menos 6, porque más 3 por menos 2 es menos 6, por x a la menos 3. Normalmente conviene que el exponente no quede negativo, así que ese menos 3, esa x a la menos 3, conviene escribirla en el denominador y cambiar el signo del exponente. Ahora te toca a vos. Ejemplo A. Pausa el video para resolver el ejercicio. Bueno, tenemos dos términos en esta función. Así que la derivada de esta función va a ser la derivada del primer término menos la derivada del segundo término. Derivemos el primer término. Tenemos una constante por una función. La constante aquí es 2, así que vamos a colocar 2 por y vamos a derivar x a la quinta, utilizando la regla para derivar potencias. N es igual a 5, así que ponemos 5 por x elevado a la 5 menos 1, menos la derivada de la raíz cuadrada de 73, que aunque no sepamos el número exacto, sabemos que es un número. Y como un número es una constante, sabemos que su derivada es 0. Resolvemos el primer término. 2 por 5 es 10, por x a la cuarta, que resulta de hacer 5 menos 1. Y el segundo término no lo escribimos porque es 0. Así que la derivada de esta función es 10 por x a la cuarta. B. Pausa el video para resolver el ejercicio. Vemos que en esta función tenemos tres términos. La derivada de esta función es la derivada del primer término, más la derivada del segundo, más la derivada del tercero. En el primer término tenemos una potencia, así que vamos a usar la regla para derivar potencias. N es 4, así que ponemos 4 por x elevado a la 4 menos 1. En el segundo término tenemos x, simplemente la variable, y sabemos que la derivada de la variable es 1. Y en el último término tenemos una constante, y sabemos que la derivada de una constante es 0. Finalmente la derivada de esta función es 4 por x al cubo más 1. El último término no lo escribimos porque no hace falta. C. Pausa el video para resolver el ejercicio. Antes de derivar vamos a reescribir la función. Podemos escribir 3 medios por x a la cuarta
menos 2x más, y en lugar de escribir 5 sobre x vamos a poner 5 por x a la menos 1. Pasamos la x a la 1, que está dividiendo en el denominador, multiplicando al numerador, pero cambiando el signo del exponente. La derivada de esta función es la derivada del primer término, menos la derivada del segundo, más la derivada del tercero. En el primer término tenemos una constante por una función. La constante es 3 medios, así que escribimos 3 medios, y derivamos x a la cuarta, utilizando la regla para derivar potencias. 4 representa n, así que tenemos 4 por x a la n menos 1, es decir, a la 4 menos 1, menos la derivada de 2x, así que utilizamos la regla para derivar una constante por la variable x. La derivada de una constante por una variable es simplemente la constante, en este caso quedaría 2, menos 2. En el último término tenemos una constante por una función, vamos a utilizar esa regla. La constante es 5 por, y vamos a derivar x a la menos 1. N vendría a ser menos 1, así que ponemos menos 1 por x elevado a la n menos 1, es decir, a la menos 1 menos 1. Resolvemos cada término. En el primer término podemos simplificar el 4 del numerador con el 2 del denominador, ambos dividido por 2. Y multiplicamos 3 por 2 del numerador por x al cubo. En el segundo término tenemos simplemente menos 2, que lo volvemos a escribir. Y en el último término tenemos 5 por menos 1, que es menos 5, por x a la menos 2. Esa x a la menos 2 que está multiplicando en el numerador, la vamos a pasar dividiendo al denominador cambiando el signo del exponente. Finalmente la derivada de esta función es 6x al cubo menos 2 menos 5 sobre x al cuadrado. Esperamos que el video les haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.